Adolfo, bueno, pues tu presencia aquí en Clickcracia tiene que ver fundamentalmente por un asunto complejo y es el tema de la polarización a la que estamos sometidos. Entonces, te doy un poco el contexto y el panorama, ¿cierto? Parece ser que nos están vendiendo que el colombiano tiene que tener como ciertas características. Incluso se ha estigmatizado y se ha polarizado el asunto entre el colombiano de bien y los que no se sienten en ese panorama. Entonces, en el colombiano de bien tiene que estar de alguna manera una tendencia, y lo digo de manera respetuosa, pero es un poco lo que se ha planteado en el escenario político y social. Entonces tiene que ser misógino, tiene que ser racista, tiene que ser clasista, le tiene que gustar los toros para que pueda caber en ese escenario. Y al otro lado están los que no se sienten representados. No sé si ese tema, ese panorama de la identidad colombiana ha ayudado mucho a que esta polarización esté tan arraigada últimamente. Adolfo, con los buenos días. Oh, muy buenos días, Javier y Roger. Muchas gracias por la invitación. Creo que estamos ante una situación que ha traspasado pues, los umbrales de lo que realmente se espera de ser ciudadano. Y esto tiene que ver con ciertas tensiones sociopolíticas, qué tipo de individuo es el que responde a las premisas y a las lógicas del poder. Los poderes sociales contemporáneos han establecido fundamentalmente unos rasgos distintivos, y es fundamentalmente, digo, el poder social de ser hombre, de ser blanco, de ser modernizador, preferentemente bajo los lineamientos norteamericanos, heterosexual. Es decir, esto ha señalado unas premisas de los incluidos y valorados, y por consiguiente unos que están por fuera en términos, hoy se revive mucho la noción de raza, es una construcción ideológica. Los seres humanos no tenemos razas. Esa ha sido una creación fundamentalmente de orden ideológica que ha generado unas perspectivas muy particulares sobre las sociedades, los elementos de orden religioso. Colombia ha configurado un ciudadano cristianizado, es decir, los de otras maneras de profesar sus creencias, su dogmática, han estado excluidos. No olvidemos en este instante las guerras civiles en el siglo XIX, aquella que cierra el siglo XIX y abre el siglo XX, en donde se planteaba una polarización supremamente notoria, y que aparece en este instante. En aquella época un factor de poder era la iglesia, y un arzobispo de Pasto en el púlpito plantea un eslogan criminal: matar liberales no es pecado. Y eso generó una reacción a un intelectual, a un diplomático, a un militar, a un pensador supremamente referencial para la historia política de Colombia, Rafael Uribe. Escribe un ensayo: ¿por qué ser liberal no es pecado? Es Sí. decir, nosotros hemos ido construyendo una nación con unos costos en los imaginarios colectivos, Robert, muy, muy pesados, y que no le hemos hecho una confrontación
tranquila, razonada, pero allí la polarización ha tenido momentos y hoy, pues, como lo enunciaba Javier, estamos viviendo en otras versiones, pero manteniendo la estructura de esa polarización histórica. Adolfo Maya, un saludo muy especial. Qué rico que esté con nosotros en Clickcracia, el poder de la información a un clic, porque conociéndolo a usted nos ayuda con el propósito nuestro, que es ayudar a entender. Y ya lo ha empezado a hacer usted con su primera participación. Y mire, a mí me genera usted ya un tremendo remesón. La palabra polarización, y está hablando un periodista de vieja data, periodista que se ha metido mucho en el tema político desde mucho tiempo, resulta que el remesón tiene que ver con la palabra polarización. ¿Sabe Adolfo Maya que la palabra polarización en mi mente, en mi discurso permanente, estoy hablando desde el periodista, pero estoy representando al periodismo de hoy, es de hoy? Y usted nos está diciendo, no, es que la polarización viene de atrás. Claro, inmediatamente yo ubico el bipartidismo nuestro, me ubico en la época de la violencia, me ubico en la imposibilidad de alguien sacar un dulce abrigo porque eso hace que lo maten por ser liberal, o que alguien diga que quiere el cielo azul hermoso y lo maten por ser conservador, que fue lo que lamentablemente vivimos. Claro, ello me pone a pensar, es que este problema de polarización de hoy, que está tan exacerbado, realmente no es de hoy. Eso es un problema como de nuestra cultura, Adolfo León Maya. Claro, Roger, un abrazo, me alegra mucho verte y escucharte. Me parece que nosotros que hemos estado en el mundo de la academia, hemos podido hacer un recorrido no pasional, sino pausado y pensado sobre el trasegar histórico, cómo hemos logrado forjar nuestros lineamientos más gruesos en esta experiencia de ser colombianos, en esta experiencia de ser nacionales, cómo hemos construido nación. Y tal vez esto no es un problema nuevo. Permítame la expresión, nosotros somos los nuevos en el problema. Esto tiene un largo recorrido, esto tiene una memoria en el trasegar de nuestra sociedad. Permítame, sin incurrir pues en un pasado gratuito, nosotros construimos un concepto de modernidad política, y la modernidad política, uno de los mayores avances que expresó fue justamente que no es delincuente nadie, ningún ciudadano, por sus maneras de pensar, por sus maneras de profesar, sobre los descendientes. Es decir, no existe el delito político, manera de pensar, manera de razonar. Y eso viene de la construcción del Estado-Nación, en donde satanizamos la Ilustración, satanizamos la filosofía liberal. La filosofía liberal tiene una apertura, admite la idea de cambio, admite la idea de alternancia política, admite la idea de diferencia. Es decir, la diferencia no hay que atrasarla. Y la Ilustración entre nosotros y todo a través de la prensa se comenzó a señalar que era pecaminosa la ciencia, por ejemplo. A la ciencia que sembró dudas, la duda metódica, la duda frente a lo existente, comenzó a generar unas setas, unos planes de... Adolfo, perdón, Adolfo, qué pena, hombre, hay un problema de
conectividad y eso que está usted diciendo tan importante, que sabemos que es absolutamente importante, no obstante, medio se capte por momentos. Eso, precisamente, se está captando por momentos y nos lo estamos perdiendo. A ver si de pronto mejoramos la conectividad con Adolfo Maya. Háganos un favor, ¿será que sale y vuelve a entrar? Háganos ese favor, que vale la pena que retomemos esto que usted está diciendo, porque de verdad que vale para la reflexión nuestra. Y miren pues, oiga, ubico yo algo hoy, como se lo dije yo a él mismo, Javier, Oscar Mario. Hoy hablamos de polarización. Yo, por ejemplo, hablo mucho de polarización, ¿no? Y decimos, hombre, ¿cuándo se acabará la polarización? Es que la polarización nació con nosotros y no se ha acabado. Bueno, ahí está otra vez Adolfo León. Adolfo. Sí. Ahí sí. Muy bien. Continúe. Disculpad, es que a veces se me viene este pelo a los ojos y se desconecta absolutamente todo. No, lo que quería referir es como un antecedente que pueden darnos pistas para comprender por qué los colombianos hemos hecho de la política un lead, no hemos admitido el conflicto como una parte sustantiva dentro de la definición del ser nacional, sino que hemos hecho de la política una expresión, hablo de lo político, más que de la política partidista, de la concesión del mundo, de la concesión del otro, el sentido de la alteridad, el valor que tiene el otro aún siendo distinto. Y quería referir que nosotros desde muy temprano hicimos como una especie de satanización de las ideas ilustradas. La modernidad política, la modernidad económica, la revolución industrial, la revolución cultural, la ilustración en Occidente, hablo, las revoluciones en las reformas, la reforma protestante generó un ensanchamiento mental de los individuos, de los hombres y mujeres, que fue fundamental para poder pensar que una nación es una carta de intención de vivir juntos, aún sin conocernos. Yo no conozco muchos colombianos del Putumayo, no conozco muchos de Arauca, de La Guajira, del Caquetá. Sin embargo, hay un pacto de una comunidad imaginada. Yo me imagino que los dos, los del Putumayo y nosotros, estamos inscritos en un proyecto de nación que expresa una unidad política, la soberanía del Estado, la sociedad no se agota en el Estado, pero creo que esa referencia de haber satanizado, de haber estigmatizado las ideas de cambio, la apertura, el ensanchamiento mental, la capacidad de diferir, la capacidad de la interlocución con responsabilidad, con criterio, la hemos llevado al terreno de la violencia y no al terreno del conflicto. Adolfo, perdón, es que como el trato familiar me traiciona. Adolfo Maya Salazar. El término colombiano o gente de bien, yo creo que es un término que nos retrata de manera muy bien en la actualidad, porque o nos incluye o nos excluye. ¿Usted qué análisis le hace a ese término? Javier, no incurriré en la coloquialidad que nos tratamos, Javier Inguis. Creo que es una expresión muy mezquina, es una expresión que ahonda las desigualdades, pero no las diferencias. Me parece que esa expresión de que los buenos somos más respecto a otros por sus ideas, por sus comportamientos,
eso no tiene sustento analítico, eso no tiene sustento en la realidad. Esas expresiones no son éticas. Desde la ética pública, esa es una expresión que sectoriza, que hace unas ubicaciones a partir de una escala de valores que ordinariamente vienen y proceden de grupos de poder. Los buenos somos más, aparece en coyunturas, coyunturas críticas, y yo creo que eso no le trae bien para comprender, para acercarnos a los procesos que están en curso en nuestra sociedad. Los buenos en la Edad Media eran los que veían fundamentalmente como un riesgo las estructuras de cambio, las promesas de ruptura. Galileo Galilei era minoría y fue condenado, tuvo que admitir para no ser llevado pues al suplicio público. Era una minoría, pero desde la perspectiva teocrática hacía parte de los malos. Copérnico, Galileo, Tomás Moro, los grandes hombres hacían parte del cuadrante cultural de los marginales en el orden del pensamiento. Pues los buenos no eran más en términos de calidad, sino de cantidad, porque el etos, la manera de pensar, la manera de razonar, la cosmovisión, los ubicaba más como una apreciación de poder y no una apreciación que tuviera fundamento. Adolfo, usted ha utilizado dos palabras, Roger profundizó en una, que es la polarización, y la otra es la estigmatización. Entonces, ahora estamos en este estudio, no sé de dónde salió ese concepto, pues, de que la gente de bien tiene que ser misógina, racista, gustarle los toros para poder entrar, pues, en ese estatus que, como también lo explicó, pues hace 70 años mi mamá fue víctima de la violencia, de ese desplazamiento, porque su familia era liberal, las desplazaron hace 70 años de Cañas Gordas porque eran unos pecadores, porque que no eran personas, tuvieron que salir corriendo en la noche volados porque eran liberales. Mi abuelo era liberal, muy reconocido en la zona del occidente, entonces tenían que escaparse, pero hoy entramos en esta estigmatización. La gente de bien, que entonces, ¿cómo lo asumimos? La gente de bien es políticamente, entonces la gente de bien es la de derecha y los que no son tan bien, entonces son los de izquierda, o cómo caer en esa estigmatización, porque entonces, y ahí faltó en esa descripción que con todo respeto digo que es ridícula, misógina, racista y con lenguaje incluyente. Ahí faltó eso para que terminen y que le gustan los toros. Esa estigmatización que llega a un punto que crea unos niveles de diferencia y de rechazo y de pelea. Entonces, ¿por qué seguimos cayendo después de que lo hemos vivido desde hace 70 años? Estamos viviendo esa violencia de polarización, porque entonces los liberales y los conservadores, la gente de bien en aquel entonces eran los conservadores y los liberales eran unos pecadores que no existían. Entonces, ahora, ¿por qué volvemos y cometemos esos errores de estigmatizar de esa manera
las personas que tienen gustos o preferencias distintas. No digo que esté bien ser misógino, obviamente que no está bien ni ser misógino ni racista, pero si a usted le gustan los toros, pues eso no es un pecado. Si a usted le gusta hablar con el lenguaje incluyente, pues tampoco es un pecado. Pero entonces esa estigmatización que caemos tan extrema, ¿por qué la seguimos alimentando? Buenos días, Marisa. Me parece que haces una referencia muy, muy central y es justamente retrotraernos en esta manera de juntarnos entre nosotros. Yo creo que ese estigma es una de las expresiones de las violencias manifiestas que nosotros hemos vivido. Javier Darío Restrepo, Roger, Javier, Marisa, tenemos como referente, y es que muchas de las violencias comienzan con las palabras. Muchas de las violencias comienzan y se quedan circulando en las cotidianidades de todos con las imágenes y las representaciones del otro que es perezoso, pero no leemos las condiciones climatológicas, no leemos las condiciones de vivir juntos. Nosotros hemos recorrido una historia de exclusiones y el estigma es un referente para la exclusión. Es decir, es que no se tiene que señalar como un violento a quien le gusten los toros. Uno podrá discutir que sobre los toros haya apreciaciones. Hay algunos, Antonio Caballero, un periodista crítico, un hombre con un criterio de lectura frente a la realidad, planteaba fundamentalmente una defensa de los toros y lo expresaba como el arte de la tauromaquia. Bueno, allí habrá una discusión y yo creo, Marisa, que nosotros tenemos una profunda herencia hispánica, pues nosotros terminamos hablando como el que hablaba y el que llegó. Terminamos con una representación de lo divino con la que trajo el español que llegó. Terminamos con una idea del derecho como el que tenía el que llegó. Es decir, esto es un asunto que tiene que ver mucho con el trasegar y la ruta histórica que nosotros hemos tomado. Yo creo que hay unas tendencias contemporáneas que no podemos tampoco desentender, y es el animalismo, es la construcción supremamente importante, las sentencias de la Corte Constitucional en el sentido de que los animales son seres sintientes. Entonces, la discusión ya pasa del terreno de la tradición y de la herencia colonial a pasar a un elemento de racionalización jurídica, de racionalización en términos de las tendencias demográficas que nosotros estamos teniendo en este instante. Hoy las mascotas son parte constitutiva de una reconceptualización del concepto de familia. Es decir, esto es un asunto que trasciende pues la plaza de toros. Esto es un asunto que compromete otras variables en las estructuras de pensamiento contemporáneo.
Adolfo León Maya, bueno, frente a este tema no nos vamos a detener más porque enseguida tenemos un invitado, un senador de la República que nos va a hablar sobre el tema a propósito del proyecto de ley que busca que se prohíban las corridas de toros en el país, que ha sido aplazada para este martes que viene a propósito de la decisión, hablando de estas situaciones muy propias de la política y de la polarización, además, depende de quién la recibe, de un sector, la jugadita de la oposición que jugó con el quórum, sacó a la gente y entonces se convierte en una jugadita para evitar que se votara el proyecto de ley. Cuando de lo que se trata con base en esto es que la gente sea capaz de sentarse a debatir, a exponer con argumentos los puntos de vista y entonces en la sana discusión que gane el argumento que más peso tenga. Pero ahí sí es que se entiende como jugadita cuando más bien dilatemos esto. Entonces, eso lo dejo aquí como paréntesis, pero me da para lo que le quiero preguntar y es, ¿hasta cuándo vamos a llegar entonces, Adolfo? Porque es que venimos rogando que es necesario que esta sociedad pase de estos estados de polarización, de pugnacidad, de odio, de violencia, pase a lo que siempre hemos soñado que debe ser una sociedad. Pero resulta que nuestra sociedad nunca ha sido una sociedad pacífica, nunca ha habido una sociedad que realmente sea capaz de entender, de comprender al otro. Pues estamos hablando de la polarización desde tiempos atrás con el bipartidismo nuestro que produjo tantos muertos. Hoy, por ejemplo, no se producen muertos, bueno, físicos, algunos, pero se produce, por ejemplo, la muerte de la honra, la muerte del buen nombre, la muerte de la imagen, porque hoy, con las redes sociales, exacerbada esa polarización, se siente mucho más el odio y la violencia. Entonces, no tenemos esperanza, Adolfo León Maya, de decir, se acaban esas pugnacidades, esos extremos y podemos vivir un poco más en paz. No, yo creo, Roger, no incurrir pues en el pesimismo y en el escepticismo de la capacidad misma de la política de transformar las estructuras mentales, los comportamientos, las prácticas que nosotros cotidianamente hacemos. Yo creo que esto es un asunto que compromete desde abajo, y cuando esto digo desde abajo es desde las primeras letras. Desde las primeras letras es un proceso que hay que ser consciente del alcance y de los efectos de esa manera de vivir juntos. Otras sociedades, Roger, dieron con la política deliberativa. En conexión con los dos asuntos que hemos conversado, yo creo que en Colombia es fundamental que le demos todo el valor a la capacidad de deliberar. Esas jugaditas contradicen el sentido de la democracia. Duro con los argumentos y suave con las personas. Y en Colombia lo que hemos hecho es todo lo contrario. Muy duro con la persona, pero con un nivel de argumentación muy superficial, muy personalístico, no dimensionando el alcance y los efectos de los problemas. Y cuando digo desde abajo, es desde las primeras letras, es desde la casa, es desde la escuela, en donde nosotros tenemos referentes contemporáneos de sociedades que hace 50 años tenían unos niveles y unos umbrales de violencia superiores a los nuestros, o unos niveles o unas tasas de desarrollo que los ubicaban en unas sociedades atrasadas, y resulta que aparecieron propuestas de líderes no solo desde el punto de vista gubernamental, sino líderes capaces de leer
los entornos sociales y culturales en los que vivían y lograron transformar profundamente a las sociedades. Nosotros no hemos aprendido, Roger, a meditar, por ejemplo, a razonar, a no tomar decisiones en caliente, a ser tolerantes, a interiorizar. A nosotros el código de comportamiento fue un código transable. Códigos civiles en sociedades en donde no han desaparecido los delitos, sin embargo tienen unos umbrales de tolerancia frente a situaciones mucho más bajos que nosotros tenemos. Y remato con esto sobre un principio desarrollado por François Mitterrand en Francia, y es desarrollar el principio de autorregulación. Los colombianos no hemos aprendido, ni desde la escuela, ni en la casa, a autorregularnos. François Mitterrand, dada la situación de muertes por accidentes de tránsito, comenzó a desarrollar, a ahondar el principio de autorregularnos. Muchos se pasan el semáforo en rojo porque no hay cámaras. No nos autorregulamos. Cuando arrancó el cinturón de seguridad en los carros en Colombia, yo recuerdo el debate y lo consideraban pues un asunto inútil. Es decir, los colombianos debemos aprender a autorregularnos, y de eso tendríamos que aprender de otras sociedades que lo han interiorizado y lo han hecho parte del currículum, no como materia, sino como comportamiento. Sociedades hoy, Andrés Oppenheimer acaba de publicar un libro que me parece a mí de una alta referencia, que se llama Cómo salir del hueco. Y el asunto lo plantea para las sociedades contemporáneas en la educación. Sin la educación. Y esto, sus fuentes son los países considerados felices. Los países más felices son los países que en la escuela tienen como parte del currículum la meditación, el resolver problemas, no temas. El currículum no es en términos de la ortodoxia académica que hemos tenido, sino asuntos que están comprometiendo las relaciones con los otros, la honradez, el respeto, la fina escucha. Yo creo, Roger, que Marisa y Javier, que no lograremos dar un salto si no interiorizamos el valor de los sentidos. Y los sentidos no es la fina escucha, por ejemplo. Escuchar bien es una práctica democrática. Es una práctica que podría conducir a cambios de prácticas en las maneras como nosotros pensamos y hacemos la política. Adolfo León Maya definitivamente me pone a reflexionar, y lo mejor de todo, me da esperanza. Con este último comentario que usted hace, me da esperanza, nos da esperanza, porque es posible. Usted se remite a Oppenheimer, ¿cómo salir de hueco? O sea, si la pregunta se hace es porque hay una respuesta. Y eso de autorregularnos que usted trae a colación, lo hemos venido diciendo permanentemente, pero no nos lo creemos. Necesitamos a gente como usted que nos diga si es posible, pero bueno, no hemos dicho, no es nada nuevo desde la escuela, desde la casa. La educación es fundamental. Pero me alegra mucho por eso, por la esperanza que nos da, porque de verdad que uno siente que estamos enterrándonos cada vez más en una sociedad que es una espiral
de odios, de violencia, de destrucción, y entonces uno ya no quisiera más, pero hay una esperanza. Comentario final que quiera hacer Maritza y Javier para agradecerle a Adolfo León Maya su presencia hoy en Clickracia, el poder de la información de un clic. Me gustó mucho eso que dice Adolfo de escuchar. Eso realmente lo ponía uno a pensar porque uno no escucha. Uno se dedica a escuchar es la mente y a soltar todo lo que quiera, pero a escuchar al otro y me parece que de ahí nace el respeto. Me gustó mucho eso. Pues yo quisiera resumir un poco el tema de Adolfo, es que nos falta es incorporarle mucho más amor a nuestra cultura, porque sería el único antídoto efectivo contra tanto odio que nos está caracterizando últimamente. Muy bien. Adolfo León Maya, qué rico que haya estado con nosotros. Esperamos poder contar con usted nuevamente cuando le pidamos el favor de que venga a darnos esperanza con la claridad que tiene usted sobre esos temas que son del interés de todos. Muchísimas gracias, Adolfo León. Pero un abrazo para mí me pongo muy feliz de volverlos a ver y escuchar, y por aquí estoy a disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Adolfín, diría Javier Arboleda. Javierín. Y entonces, sí, Javierín. Adolfo le diría Javierín. Javierín. Yo porque le dio pena a nosotros. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, un abrazo. Se puso rojo Javier, vea. Se achantó con el Javierín. ¿Cómo era que achantó que se puso rojo y se le notó? Oiga, me gusta de verdad porque recuerden que nosotros hemos venido tratando mucho el tema y la verdad me da como cierta tranquilidad, porque yo llegué al momento cuando le hice la pregunta, no, pues entonces estamos llenos del berraco, permítame la expresión, no hay esperanza de ningún tipo. No, claro que sí hay esperanza. Y usted utiliza una palabra que esa la sabemos desde siempre, o habla de una acción, de una actitud que la sabemos desde siempre, pero no la ponemos en práctica, lo que permite decirnos que es muy fácil. Hombre, escucharnos. Escucharnos es una de las recomendaciones que siempre nos han hecho. Yo no sé por qué no la escuchamos, Maritza. Es una recomendación y nunca la aplicamos. No. Yo también me hago la pregunta suya, Roger, ¿por qué no la aplicamos? ¿Por qué no escuchamos? Si es tan sencillo. Es muy sencillo. Es muy sencillo. Oiga, y no solamente, ¿sabe por qué? Es sencillo, pero exige una cosa. Exige respeto hacia el otro. Exige que yo sea capaz de acallarme en mis propios pensamientos y decir, haga un paro de sus propios pensamientos y escuche a Maritza, escuche a Adolfo, escuche a Javier, escuche a Oscar, que él puede decir algo que a usted le interesa. Entonces uno inmediatamente se pone en actitud de respetar lo que el otro, o sea, de escucha. Roger, sabe que yo estuve mucho tiempo dictando cátedra en carreras de periodismo y llegué a una conclusión. Había una materia o un taller de una materia que se llamaba cómo preparar una entrevista. Y yo les decía mucho eso a los alumnos. Decía, yo creo que si algún sentido tiene que desarrollar el periodista es el del oído. Ustedes no saben la cantidad de información que uno saca en una entrevista si le pone cuidado a la persona que está entrevistando, si la escucha para poder hacer las contrapreguntas, digamos, pertinentes. Eso es una virtud que muy poquitos periodistas, y lo digo con todo respeto, son capaces de desarrollar. Porque se llenan la cabeza de preguntas, de cosas, y no escuchan lo que está diciendo la otra persona y se le pasan por encima las noticias, lo que él dice, lo que él interpreta, y dejan un vacío grande en esa situación. Por eso digo yo que si alguien debe desarrollar el sentido del oído, es el periodista. ¿No? Y el político
vamos otra vez al tema o sea, de acuerdo, no es que me esté contradiciendo, absolutamente de acuerdo, pero quiero ir al político, por ejemplo, hombre, en esos debates, el político en un debate en un consejo, en un debate en una asamblea, en un debate en el Senado, en la Cámara, sabemos que es así. Está hablando allá el de la otra parte y hable, y uno solamente, o el que está enfrente, que está en la oposición, solamente le ve mover los ojos, porque para la boca, porque para adentro está pensando, a ver cómo es que voy a destruir a este, cómo es que voy a sacar a este del camino, a ver cómo, o sea, está maquinando la forma de destruir al otro y no está escuchando. Cuando se trata en nuestra democracia de que realmente escuchemos al otro, porque el otro puede decir algo que finalmente le aporte. Por ejemplo, hoy, voy a decirlo abiertamente, lo vi ahorita y pensé en esto casualmente, y lo voy a decir públicamente. Recibo acá una información que mandan, aquí está, que manda el representante de la Cámara, Juan Espinal. Entonces lo leí, lo teníamos aquí en cuenta. El gobierno puede presentar cuantas veces quiera su nefasta reforma a la salud y nuevamente la hundiremos. ¿Cuál es la posición de esa afirmación? El gobierno puede presentar cuantas veces quiera su nefasta reforma a la salud y nuevamente la hundiremos. No está dándose la oportunidad que se supone que es la que ellos mismos han planteado, los de la oposición, y es, venga, conversemos, plantéenos cuál es su propuesta y vamos a concertar qué parte de la reforma que usted se sueña se puede articular con parte de la reforma que nosotros nos soñamos. Articulemos, pero no, aquí hay una posición ya de negación. Vamos a destruirla, no nos importa cuántas veces presente ya calificada de nefasta reforma. Entonces, para la muestra, este botón. Ahí digamos que ahí se aplica el no escuchar. Ahí no es que no estén escuchando, no están leyendo porque no les ha llegado el texto. Cuando les llegue el texto, pues ni siquiera lo van a leer para saber si hay alguna diferencia y ya poder calificarla como nefasta o como buena o como que se puede acomodar. Pero el juicio está sin escuchar, sin poner atención a lo que viene. Aún no se sabe cómo es. Exactamente. Hay un prejuicio. Hay un prejuicio, lamentablemente. En fin, bueno, muchachos.